Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Te pasó lo mismo? Encendiste la televisión esperando ver el nuevo episodio de Esref Ruya, preparaste tus palomitas, tal vez hasta subiste una historia en Instagram con el hashtag #esrefruya22, pero nada. La pantalla mostró el logo de Canal D, y en vez del esperado episodio, apareció la repetición del anterior. En cuestión de minutos, Twitter, TikTok y todos los grupos de fans se llenaron de la misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se emitió el capítulo 22? Y es que Esref Ruya no es solo una serie, es un fenómeno. Cada miércoles, millones de personas se sumergen en la historia de Esref y Ruya, esa mezcla perfecta de drama, pasión y destino. Por eso, la sorpresa fue total cuando se confirmó que el episodio de esta semana no sería transmitido. La razón, sin embargo, conmovió profundamente a todo el país. La productora Tim Sibe, responsable de la serie, emitió un comunicado que estremeció las redes. Debido al luto nacional, el episodio 22 de Esref Ruya no será emitido esta noche. Y detrás de esas palabras hay una tragedia que nadie esperaba. Ayer, un avión militar C-130 de la Fuerza Aérea Turca se estrelló en territorio de Georgia, dejando 20 soldados fallecidos. Un accidente que dejó al país entero en silencio. En cuanto se conoció la noticia, los foros de fans cambiaron completamente de tono. Donde antes había memes y teorías sobre los protagonistas, ahora había mensajes de condolencia, velas virtuales y corazones negros. En los perfiles oficiales del elenco, los actores compartieron su dolor. Melis Sezen, quien interpreta a Ruya, escribió: «Hoy no hay ficción. Hoy lloramos juntos». Su mensaje se hizo viral en minutos. La decisión de posponer el capítulo no solo fue un gesto de respeto, sino también de empatía. En un país donde las series ocupan un lugar especial en el corazón de la gente, detener la emisión de un episodio es una forma de decir: estamos de luto juntos. Las grabaciones del set también se suspendieron temporalmente. Según fuentes cercanas, el equipo decidió guardar un minuto de silencio antes de retomar cualquier actividad. Pero mientras el público trataba de procesar la noticia, surgieron las primeras informaciones sobre lo ocurrido. El avión C-130 había despegado desde Ganja, Azerbaiyán, después de participar en el desfile del Día de la Victoria de Karabaj. A bordo iban mecánicos, pilotos y técnicos que habían representado a Turquía con orgullo. 2 horas después del despegue, el contacto se perdió. Las causas aún se investigan, pero los expertos apuntan a 2 posibles razones: una falla estructural en una aeronave de más de 50 años, o un error en la distribución de la carga que habría afectado su equilibrio. El hallazgo de la caja negra fue confirmado por el Ministerio de Defensa, y aunque todavía no hay conclusiones definitivas, los indicios iniciales hablan de un problema técnico. No hubo explosión ni señales de sabotaje. Solo el frío metal fatigado por décadas de servicio, y 20 vidas truncadas en un segundo. Mientras tanto, los nombres de los héroes fueron dados a conocer, y uno a uno, los medios compartieron sus rostros, sus historias, sus familias. Entre ellos, pilotos experimentados como Serdar Uslu y Nihat Ilgen, jóvenes técnicos como Emre Merkan y Berkay Karaka, hombres que partieron cumpliendo con su deber. En redes, los usuarios escribían: «Hoy no hay ficción que supere la realidad». Y aunque Esref Ruya no se emitió, el episodio más doloroso fue el que vivió la nación. La serie, que tantas veces nos ha hecho llorar con sus guiones, esta vez nos hizo llorar sin necesidad de cámaras ni luces. Los productores informaron que el capítulo 22 se emitirá la próxima semana, y que incluirá un mensaje especial en memoria de los mártires del accidente. «El dolor compartido une más que cualquier historia», escribió el director en su cuenta de X. Así, mientras los fans esperan ansiosos la continuación del drama televisivo, la verdadera historia que marcó esta semana no fue escrita por guionistas. Fue una historia de pérdida, respeto y unión nacional. Porque a veces,
Incluso el mundo del entretenimiento se detiene para rendir homenaje a los héroes reales. Y en medio de esa pausa colectiva, algo inesperado sucedió. Eshref Ruya trascendió su condición de serie para convertirse en un símbolo de unidad. Las cadenas de televisión rivales, que usualmente competían por la audiencia del prime time, se unieron para emitir mensajes de solidaridad. Los actores de otras producciones compartieron en sus redes frases como «Estamos contigo», «Turquille» o «Nuestros corazones están con los caídos». Incluso algunos fans crearon ilustraciones y vídeos conmemorativos que mezclaban escenas de la serie con imágenes reales de los soldados, bajo el lema «Los verdaderos héroes no necesitan guión». En las calles, el silencio se sintió más profundo que nunca. Las banderas ondeaban a media asta, y en muchas casas, donde normalmente se escuchaban risas y comentarios sobre los giros del episodio, solo se veía una luz tenue frente al televisor apagado. Era como si todo el país se hubiese detenido para respirar el mismo dolor. Sin embargo, en esa tristeza también floreció un tipo de esperanza. Los seguidores comenzaron a compartir recuerdos de los personajes como si fueran parte de su familia, y los guionistas respondieron con un gesto simple pero poderoso. Publicaron una imagen del guión del próximo episodio con la frase manuscrita «por ustedes». Esa imagen se convirtió en tendencia en cuestión de horas. La cancelación temporal del capítulo 22 también abrió un debate más amplio sobre el papel de las series en la sociedad turca. Analistas culturales señalaron cómo la televisión, más allá del entretenimiento, ha sido históricamente un espejo emocional del país, un lugar donde las penas, las alegrías y las pérdidas colectivas encuentran eco. Por eso, el gesto de Teams IB fue visto no solo como una decisión empresarial, sino como un acto cultural de respeto y sensibilidad. Ahora, mientras se acerca el miércoles siguiente, el público no espera simplemente el regreso de Eshref Ruya. Espera un reencuentro, una catarsis compartida. Los foros ya están llenos de mensajes que dicen: «Nos vemos en el capítulo 22, con el corazón en la mano». Y muchos sospechan que, cuando la serie vuelva a emitirse, no habrá solo lágrimas de ficción, sino también de memoria y gratitud. Porque al final, más allá de los guiones, los ratings y las pantallas, lo que permanece es esa sensación profunda de humanidad compartida. La historia de Eshref y Ruya continuará, sí, pero lo que el país vivió esta semana quedará grabado en su propia narrativa, la de un pueblo que incluso en la tristeza supo mirarse a los ojos y decirse con respeto silencioso: «No olvidamos». Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.